Un saludo fraternal a todos los llamados y escogidos, a todos los suscriptores, a los que están dando un seguimiento, a los que Dios tocará el corazón algún día para que puedan ver posteriormente estas enseñanzas. Que la bendita presencia de Dios y la luz, Cristo Jesús, estén en cada uno de ustedes, que es el mandamiento que Dios nos pide para poder ser participantes de esta bendita palabra y poderla entender. Benditos hermanos, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 9 de la primera epístola a Timoteo. Ayer terminamos con el capítulo 3. Siempre le pido que la bendita palabra de Dios esté en mano. Ayer en el capítulo 3 y antier, y hace 3 días que nos llevamos 3 días en este capítulo, pues bueno, fue muy lento, pero creo que bien desglosado, bien entendido a los que están dando un seguimiento, para que el enemigo no gane oportunidad y nos engañe por falsos representantes que por la bendita gracia de Dios y por esta bendita palabra de vida nos ha enseñado cuáles son los frutos y las características dadas por Dios que debe de tener un obispo, un apóstol, un diácono o cualquiera. Pero vamos a continuar el capítulo 4. Recuerde que la palabra es de Dios. Pongamos mucha atención a lo que dice, porque una vez que nos dice cuál es el comportamiento y el fruto de la iglesia, de los siervos de Dios, mire lo que dice en el 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A mí me dicen, el hermano dice que todos traen demonios, el hermano dice que nada más está bien, el hermano dice que la mayoría de las congregaciones estoy mal. No, la palabra es viva. El Espíritu es Dios y viene con E mayúscula, empezando el capítulo 4. Y recuerde, meditemos, bendito hermano, cómo después de darnos en el capítulo 3 un conocimiento sobre la piedad, sobre la iglesia, sobre el baluarte, sobre la columna que debe de tener la iglesia, yo la sigo buscando hasta el día de hoy, perdóneme, pero ahora sí que yo siempre le imploro a Dios y le pido tener la riqueza de poder encontrar a un santo que nos demos la diestra y amemos el mismo lenguaje, que estemos en la cruz. Hasta ahorita, yo se lo digo de todo corazón, no me lo he encontrado. Por eso yo le pido a Dios en las oraciones que si por este medio algún día me permite esta riqueza de poder, antes de estar con Cristo, si es que vencemos, de poder estrecharnos y poder estar trabajando unánimes, yo se lo agradecería a Dios, sea o no sea. Pero estamos en los tiempos de la apostasía, proféticamente dicho por Dios. Recuerde que la bendita palabra es un libro profético y el que lo dice es Dios, no yo. Y no nada más vamos a ver aquí, porque el capítulo 4, el 5, nos va a hablar para poder nosotros fortalecer la enseñanza que también vemos en la epístola, en la segunda epístola de Pedro, de los falsos profetas, que por eso recuerde que Dios me puso en el corazón irnos a Timoteo para poder fortalecer esta enseñanza. Y no nada más están en estas epístolas, hay todavía más profecías de la apostasía en Tesalonicenses también y en varias partes de la Biblia. Pero el que dice claramente, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios no es un Dios de confusión, que recuerde que todo aquel que ha pagado el precio, que es la vida, que es el sacrificio, que es la muerte, no, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de claridad, es un Dios que vino a quitar el velo, es un Dios que nos habla claramente
para los de limpio corazón, para los que creen, porque recuerde que también hemos visto, el pecado paga un salario, es la muerte, es un velo, es que el maestro, la luz que me dé el entendimiento, se separa. Así que bueno, aquí esta epístola, esta palabra es para los que temen, es para los que están con fe, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, recordemos que esta es una epístola de hace 1920 años aproximadamente, si no es que un poco más, recordando que estas epístolas se escribieron aproximadamente 75 años después de que nuestro Señor Jesucristo padeció y resucitó. Entonces, aquí está hablando de estos tiempos ya, los tiempos finales. Fíjense bien lo que dice. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos, vamos a ver más adelante que la palabra nos dice que muchos, como la puerta ancha, muchos son los que van a entrar por ella. La palabra apostatar bíblicamente es apartarse del pacto de obediencia que se nos dio con conocimiento, para lo cual fuimos llamados. Es apostatar, es apartarse del camino que para lo cual fuimos llamados. Si es en el caso de un discípulo que ni siquiera llegó a la estatura del varón perfecto, ni siquiera llegó a la meta, bueno, de igual manera un discípulo apostata apartándose del mandamiento y del pacto establecido que con conocimiento adquirió. Y de igual manera, uno que es llamado, uno que alcanzó una estatura espiritual, que entró por el pacto, pero también que en el momento de la imposición de manos por Dios recibió un ministerio, como ya lo vimos, y recibió también un pacto para que diera un fruto y se apartó. Esa apostasía, claro, hermano y hermana, ¿qué nos hace apartarnos de la cruz, del pacto, de la sinceridad, de la fidelidad al que nos rescató? El seductor, los deseos de la carne, los deseos temporales, la mentira y el engaño. Ahora, aquí dice, algunos apostatarán, fíjese bien, de la fe. Esto es muy importante porque nosotros, este pacto, el Nuevo Testamento es de fe. Toda esta bendita palabra es de fe. Toda esta bendita palabra es de esperanza. Y claro, que yo le digo algo, todo aquel que se va al mundo o regresó a Egipto no es un hombre de fe, aunque predique la vida eterna, aunque predique el lago de fuego, aunque predique a Cristo. No, acuérdese lo que dice en Santiago y lo que dice Dios: oh cristiano, quien seas que seas tú, muéstrame tu fe sin obras, o sea, de labios, y yo te voy a mostrar mi fe por obras. Porque la fe es por obras, como también ya hemos visto un ejemplo muy grande con Pablo, que dice, a ver, ¿cuántos se resucitaron sin fe? ¿Cuántos resucitaron y se bautizaron por los muertos? Si no hay juicio, si no hay vida eterna, comamos y bebamos. Entonces, la fe, bendito hermano y hermana, no se muestra de labios, no se muestra yendo a una congregación, no se muestra diciendo soy cristiano, no se muestra cargando una Biblia, no se muestra diciendo ay, qué a gusto ya pasé a la palabra. No, la fe se muestra en la cruz, la fe se muestra en una muerte, la fe se muestra en alcanzar la estatura del varón perfecto, para lo cual fuimos llamados, como en el capítulo 3. ¿Por qué cree que Dios es un Dios de orden? Y sigue con el capítulo 4 de 1 Timoteo, una vez que nos dice cómo debe ser la iglesia, cómo va a estar posteriormente, nos dice Dios. ¿Cómo va a estar después? No hay fe. Entonces, fe es creer que va a haber un juicio, es andar con temor y temblor, es estar esperando a Cristo como si viniera ahorita, cosas que no veo, cosas que todavía no he visto, que sí he leído, pero las creo y con temor guardo. Eso es apostatar de la fe. Porque nosotros, los que hemos dejado todo, los que hemos querido padecer con Cristo, intercambiamos todo, dinero, lujos, casas, pasatiempos, todo, por la esperanza divina de la vida eterna. Apostatarán de la fe. ¿Y qué va a pasar? Fíjense bien. Escuchando a espíritus
engañadores y doctrinas de demonios. Aquí está a los que dan un seguimiento, a los que meditan, a los que releen, a los que le piden y le ruegan a Dios con hambre y a los que pueden concordar que no soy yo el que digo que la mayoría de los cristianos tienen demonios adentro. No soy yo, hermano. Y la mayoría de los que enseñan la palabra, no soy yo. Es Dios. Aquí dice, fíjense bien, que toda esta gente que apartan, que toda esta gente, porque eso se dedica a Satanás y eso se dedican sus ministros. Claro, yo ahorita soy un ministro de Cristo, pero puedo cambiar mi ministerio por la fama, por el poder, las riquezas temporales y un engaño que me diga que no pierdo la salvación, que Dios es amor y que Dios me trajo todo eso y que no venga en la Biblia, pero que yo crea porque me gusta escuchar eso y por las concupiscencias de mi carne, claro que puedo. Ahora bien, sin saberlo, porque es un castigo muy severo de Dios, mandarme un espíritu de estupor, un espíritu de mentira para que yo crea que estoy bien y que todo el tiempo que esté aquí en este planeta Tierra, dizque en la obra de Dios sea vano todo y que me dé cuenta hasta que venga Cristo, es horroroso, bendito hermano y bendita hermana. Pero yo con conocimiento, primeramente fui incrédulo. Con conocimiento sabía que el pecado paga un salario, que uno es sirviente de la voz que escucha, sea para la vida o sea para Egipto, o sea para la muerte. Entonces, por incrédulo, por los deseos de mi carne me dejé engañar y entonces voy a ser utilizado cuando apostaté, cuando me aparté del divino pacto de santidad. Entonces me voy a apartar y voy a ser un instrumento del enemigo sin que yo lo sepa para apartar a muchos de la verdad. A eso me voy a dedicar. ¿Y qué va a pasar? Fíjese bien lo que dice aquí, escuchando, porque estas personas que son apartadas las llevan a congregaciones en donde hay espíritus y doctrinas de demonios. Espíritu engañador. Bueno, hay dos tipos de espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, que nos trae la verdad, y el espíritu de Satanás, recordando que Satanás no tiene un cuerpo físico, que es un ser espiritual, que no tiene una morada más que en los cuerpos humanos, pero es espíritu, y que todos los demonios que se trajo, que son la tercera parte de todos los ángeles, que son millares de millares, los que se trajo, hoy ocupan principalmente a los que apostataron, a los que no quisieron pagar el pacto, a los que vimos en Corintios, ¿verdad? Aquí en Éfeso con Timoteo, que estaban entrando maestros neófitos que no cumplían también con lo establecido por Dios, que para eso había dejado Pablo, o Dios por medio de Pablo, a Timoteo, para que no permitiera entrar a estos que ya tenían este fruto. Y ellos no se dan cuenta. Y les ofende cuando nosotros y los cristianos falsos que piensan que están bien, hablamos de la verdad como Cristo, rechinan dientes. Dicen que los insultamos, que no tenemos amor a ellos, que Cristo Jesús vino por pecadores. Pero lo siento, tenemos la boca de Dios abierta y yo no voy a agradar al hombre, siempre voy a agradar a Dios, porque yo espero en los juicios de Dios y ay de mí si no hablo con la verdad. Y la verdad nos lleva a la vida, nos lleva al temor, nos lleva por si estamos nosotros con un fruto o en un lugar de estos, despertemos, porque precisamente la palabra verdadera no es para juzgar. El juicio va a venir con Cristo cuando se nos termine el tiempo de vida. Es para un arrepentimiento, es para que no se pierdan. Recuerde que acabamos de ver en las enseñanzas pasadas, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí dice, y esta es la verdad, que este tipo de excristianos se dedican a tener espíritus que engañan y seducen con astucia, porque los demonios tienen mucha sabiduría para engañar, y yo termino, o usted termina por incrédulo, en doctrinas. Fíjese bien, la palabra doctrina es enseñanza de demonios. ¿Había escuchado eso?
Bueno, pues hoy lo está escuchando. Pero usted va a decir, no, no es un demonio, es un ser humano. Un demonio no me enseña. Recuerde que la palabra nos enseña que somos instrumentos de Dios o de Satanás. Párele de contar. Porque de igual manera el que habla no soy yo, es el Espíritu de Dios. Las cosas buenas, no soy yo. Se me sale el espíritu, me entra el diablo y voy a terminar hablando y engañando las cosas del diablo. Entonces, doctrinas, bendito hermano, y hay mucha gente que pone en su iglesia cristiana, iglesia. Claro, yo no voy a decirles como Cristo Jesús lo dijo, pero esa no es mi tarea, sino mi tarea es que si tratan de separar a una ovejita, entonces sí, cueva de ladrones. Así como decía Cristo, cueva de ladrones. Ustedes son hijos del diablo. No tienen a Dios, no son hijos de Abraham. Y de igual manera, ¿verdad? Yo no me voy a poner a tocar cada congregación que tenga este fruto y estar juzgando a quien los juzgue. Pero bien, si Dios me da la oportunidad de hablar a una persona que todavía pueda tener el arrepentimiento o a ovejitas que estén buscando la verdad y Dios les abra los ojos en su misericordia y se den cuenta del engaño que hay en las iglesias que se autodominan cristianas. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz y no es maravilla, porque sus ministros también se disfrazan de ángel de luz, porque las ovejitas, los ciegos, los que van empezando, no tienen el discernimiento ni el crecimiento para poder ver el espíritu que traen adentro. Como Cristo Jesús también les decía, ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, aparentemente son sacerdotes y la gente los honra, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Por dentro traen lobos rapaces. Y la gente que iba a esas sinagogas, a esos templos, no se daba cuenta y los honraban. Pensaban que eran de Dios porque tenían pergaminos, usaban los rollos, tenían las flecterías, tenían la vestimenta, tenían el pectoral, aparentemente eran de Dios, como hoy. Entonces, recuerde lo que dice en primera de Juan capítulo 5, que el mundo está bajo el poder, bajo el engaño del maligno. Pero ¿quiénes son los que terminan de este lado? Los apóstatas, los cristianos que se les predicó desde un principio el pacto, la cruz, la muerte, la separación, las condiciones, y después llegó alguien a engañarlos y los apartó de la fe, los apartó del camino. Bueno, son muchísimos, como lo vamos a ver. Recuerde que estamos viendo una enseñanza profética. Entonces es muy importante que usted vaya sabiendo la verdad. Entonces, esos lugares donde se congregan está lleno de demonios, hermano. Está lleno de engañadores. Bien, dice entonces, versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cuarterizada y la conciencia. Ahora ya nos está hablando quién es el que puede tener el día de mañana este fruto. Aquí nos dice por la hipocresía. Y recuerde, la hipocresía, ¿verdad? Estoy casado con mi esposa, vengo de revolcarme con otra mujer y llego con unas flores, llego con un perfume y yo, mi amor, eres la única, yo te amo. Soy un hipócrita porque es mentira, la estoy engañando. Como hay muchos, yo le estoy poniendo ejemplos, no estoy juzgando al mundo, son comparativas, son parábolas, son ejemplos para poder entender. También recuerde, el amar a Dios es guardar todos sus mandamientos, así lo dice la palabra. Y el agradar a Dios es amar al prójimo, como ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuántos hay que van y vienen a la congregación a aparentar cara de piedad, a aparentar que son cristianos, pero pleitan en sus casas, pleitan con los hijos, toman, dicen groserías, se comportan igual que los del mundo? Bueno, son hipócritas. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de cristianos
que ya vimos que apostatarán, ya vimos que apartarán a muchos de la fe, ya vimos que tienen demonios, ya vimos que automáticamente entra una doctrina de demonios para enseñar, y la doctrina de demonios, que es una enseñanza, usan la Biblia. No creo que Satanás y los demonios le tienen miedo a la Biblia. No, ellos la conocen. Satanás conoce los versículos para torcerlos y engañar. Ahora dice, fíjense, por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué? Ahora, aquí usa dos términos. Hipocresía, ya vimos lo que es. Mentirosos, muy bien. Tengo a Dios, tengo la verdad. Tengo a Satanás, tengo la mentira, ¿verdad? Entonces, no hay para más. No es que yo diga, no, yo no soy mentiroso, yo vienen y tocan el timbre y nunca digo, no estoy, y nunca he dicho una mentira. Perdónenme, pero Dios no habla de esas mentiras. Esas mentiras no afectan, hermano y hermana, aunque no las debemos de tener. Pero una mentira, por ejemplo, de que yo esté en la cocina y que toquen el timbre y le diga a mi mujer o a mi hijo, dile que no estoy, que no debería. Pero esas mentiras no dañan, no dañan. O bien, ¿verdad?, que tenga yo cita con el dentista y que pierda la cita y por flojera o por sueño, y que diga a la dentista que estoy fuera de México, que no pude ir. O sea, ese tipo de mentiras no importan, aunque no las debemos de tener, pero no dañan. La mentira es quitar el verbo, quitar la verdad, quitar la voz de Cristo que nos lleva al camino de la vida eterna, y torcerla y decir, no, no es cierto, Dios te ama, no es cierto que tienes que dejar esto, no es cierto que tienes que dejar el vino, no es cierto que debes de ser perfecto, no, no es cierto. Eso es la mentira. Y se dedican a contradecir en todo momento la sana doctrina, como el ejemplo con Cristo, como el ejemplo con Pablo, con Pedro, como el ejemplo con Jeremías, con Isaías, con Daniel, con Habacuc, el ejemplo de todos los profetas que han tenido el verbo, que han tenido la verdad, y que siempre los apóstatas, los hipócritas, han contradecido y han desacreditado la verdad con astucia, con mentira. Así es, así lo dice la palabra. Ahora, ¿qué fruto tienen? Porque sí da coraje, sí, hermano, pero mire, a la verdad ya tienen su pago, porque yo digo, híjole, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es el fruto que tienen y qué es lo que les va a esperar, porque van para el lago de fuego, pero ya en un momento que tuvieron entendimiento por el Espíritu Santo, en un momento que estuvieron bien y cambiaron por la apostasía, dejaron el pacto por el engaño y por agradar a la carne, fíjese lo que viene, teniendo cuarterizada la conciencia. Recuerda que hablamos nosotros anteriormente de la conciencia, y que Dios puso ejemplo mío, que también antes de ser cristiano tenemos una conciencia para saber entre el bien y el mal. Cuando teníamos la ley del mundo, la ley del gobierno en la nación que cada uno vive, y sabía si hacía bien o hacía mal. De igual manera, cuando entramos a este bendito camino, también sabemos que si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. Ahora, cuarterizado significa insensible. Eso es lo que significa, traducido al castellano, del hebreo paleo o del griego, y cuarterizado es insensible. Y le voy a explicar, porque es muy importante esto. Mire, el cuerpo humano tiene un sistema que se llama sistema nervioso, que es una defensa, porque Dios es maravilloso. Todo lo que el cuerpo tiene es algo maravilloso para engrandecer a Dios, que es una defensa para sentir algún dolor. Por ejemplo, si detrás de mí hay una persona que me quiera matar y me da una primera cuchillada y no me mata porque no la atinó bien, pues yo me levanto, me revuelco, me echo a correr, me salva mi vida. Pero si no tengo nervios y me da y no siento, porque
esa parte de mi cuerpo perdió la sensibilidad, perdió el sistema nervioso, no voy a sentir, me van a matar. Ahora, eso le voy hablando más o menos de lo que es la sensibilidad y la insensibilidad. Y le pongo un ejemplo. Aquí, ya en el cristianismo, una vez que Dios me resucitó, me dio un espíritu sensible, un espíritu que siente, un espíritu que se duele al pecado, un espíritu contristo a cualquier pecado. Le pongo un ejemplo. Anteriormente, hace años, cuando tuve el privilegio de salir a otras partes a llevar el evangelio. Bueno, hermanas o hermanos que ya tenían un tiempo, que conocían el camino, que se estaban discipulando, yo me acuerdo que yo llegaba y a veces me encontraba a un hermano llorando, esperándome. Ya sabían a la hora que yo llegaba, esperándome, con la cara desencajada. ¿Qué te pasa? Hermano, es que quiero hablar con usted, por favor. Sí. Ya entraba, aparte, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que le grité a mi mamá, hermano, y pequé. Eso es sensibilidad. Cuando en el mundo los matan a los padres, les dicen groserías y no sienten, tienen un corazón de piedra. Ahora, aquí, cuando Cristo Jesús nos viene a resucitar y nos pone un corazón sensible, un espíritu sensible que siente y se duele en las cosas espirituales, cuando nosotros estamos con temor, nos da esa sensibilidad Dios para poder prevenirnos de la muerte, para poder identificar un dolor. Pero ¿qué pasa? Cuando me quedo cuartelizado, mi conciencia, cuando ya no me doy cuenta. Bueno, por una enfermedad, si yo empiezo a practicar el pecado como cristiano, luego me va a dar risa. ¡Ay, no está exagerado, hermano! ¡Por favor, hombre! ¿Cómo por haberle levantado la voz? Me va a estar decir que voy a perder la salvación, hermano. Por favor, ¿cómo por haber hecho mi Navidad? Usted dice que me voy al lago de fuego. Por favor, hermano, Dios nos ama. Dios, se vuelven insensibles. Ya no tienen sensibilidad. Se les convierte un corazón de piedra y es una enfermedad muy peligrosa porque ya no se dan cuenta de las cosas espirituales. Entonces, esa es una mente cuartelizada. Por ser hipócritas, por haber apostatado. Y recordemos, bendito hermano, hablando de la apostasía, acuérdese que hay señales, no día ni fecha, pero sí señales antes del fin, antes de que llegue Cristo por su iglesia. Y una de las señales que nos deja Dios, el Espíritu Santo dice muy claramente, que primero tendría que presentarse la apostasía para que se diera lugar a la llegada del juicio final. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que a nivel mundial ya está la apostasía. Bueno, teniendo la cuenta y cuartelizar la conciencia, ya vimos eso. Dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Nos vamos a remontar en algunas doctrinas que utilizan la Biblia, que utilizan a Dios, que utilizan el bautizo, ¿verdad? No nada más de católicos, también de ortodoxos, ultraortodoxos y muchos que hablando, por ejemplo, en la Iglesia Católica, a los sacerdotes les prohíben casarse. A las monjas les prohíben casarse. Cuando la palabra de Dios, ya vimos nosotros que el obispo debe de ser casado una sola vez, que el diácono debe de estar casado, que en Corintios también dice, y dijo Dios por medio de Pablo, que más vale casarse que estarse quemando por dentro si no se tiene el don de la incontinencia, que mejor nos casemos, que el matrimonio es una bendición, que el matrimonio es algo que Dios estableció también para el sacerdocio. Ahora, yo le digo, hay cristianos, usted va a decir, no, la mayoría de las iglesias cristianas no prohíben casarse. Bueno, yo le voy a contar una anécdota, un testimonio que a mí me pasó. Yo le decía alguna ocasión que cuando Dios me permitió la bendición de su ministerio, me rodeaban
varias iglesias que se autodominaban cristianas, que una que era bautista, otra que era pentecostal, otra que era del séptimo día, y así habían varias. Entonces, alguna ocasión llegó un miembro de otra iglesia recomendado con su pareja a decirme que le prohibían casarse, que no lo quería casar el pastor, que ellos se querían casar conforme lo mandaba Dios y que no le permitían. Yo le dije, bueno, ¿por qué, hermana y hermano? Porque dice que primero nos tenemos que casar por el civil, ¿verdad? Por el gobierno, para que porque es un mandamiento de Dios, y luego nos podemos casar mediante la bendición de Dios. Le dije, no es cierto, eso es mentira. Permíteme, pero eso no viene en la Biblia. Donde te dijeron, sí, que porque hay que sujetarse a las autoridades. Le digo, sí, pero aquí en México y en muchas partes de los países, no exige el gobierno casarse. Es más, si yo quiero vivir en unión libre aquí en México, no es cárcel, no es una multa, no es una infracción, no estoy transgrediendo la ley del gobierno. Ahora bien, ese matrimonio lo instituyó el hombre, porque ahí hay divorcio, ahí hay bienes separados, ahí hay bienes mancomunados, ahí hay dinero si me quiero divorciar y está permitido. No, eso no es de Dios. Entonces, por tener la mente cuartelizada y no tener entendimiento, meten doctrinas de demonios, meten doctrinas que no son. Y le doy un ejemplo también. Hay que no prohíben casarse y no se puede casar. Pero yo le estoy dando ejemplos, ¿verdad? Porque tienen la mente cuartelizada. Entonces, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias y participar de ellos con creyentes y los que han conocido la verdad. De igual manera, le voy a explicar bien esto. Hay muchísimos que se sienten doctores de la ley, muchos que se autodominan cristianos y conocen la historia del Antiguo Testamento y conocen los alimentos que Dios había establecido en aquel entonces, abstenerse, que eran animales inmundos, que les estaba prohibido comer, como el puerco, como todo animal que tenía pezuña hundida y pezuña abierta, eran inmundos, no se podía comer la carne. Algunos pescados también que no tenían escamas, estaba prohibido. También reptiles que se arrastraban sobre la tierra, algunas aves como el avestruz y otras aves, que estaba prohibido comerlas por Dios, porque eran inmundas. Ahora bien, recordemos que el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, era una sombra, una preparación de lo que iba a venir. Entra el pecado, entra la inmundicia. De hecho, también a los animales también se contaminaron. Las estrellas, el cielo, no dicho por mí, dicho por Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios con su sangre, para limpiar no nada más a los seres humanos, sino todo lo que tuvo mancha. Recordando que el pecado principió en el cielo y que Cristo Jesús también subió con su sangre a abogar por nosotros y a ofrecerla también allá arriba. Ahora bien, estos animales que estaban prohibidos generalmente eran animales que se utilizaban por ignorancia. Las culturas que no tenían acceso al conocimiento del Dios de arriba y por naturaleza tenían ídolos, dioses que no eran el Dios del cielo, sino hechos por manos humanas. Entonces ellos sacrificaban ciertos animales dependiendo de la cultura, dependiendo de la nación, hacían rituales y ofrecían sacrificios. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos, ¿verdad? Los filisteos tenían un dios que se llamaba Dagón, al cual le ofrecían uno de los muchos animales, le ofrecían un tipo de pescado grande, ¿verdad? Que para ofrecérselo lo tenían que abrir por la mitad, destriparlo, abrirlo, ¿verdad? Quedaba con la boca abierta el pez y lo ofrecían a Dagón. Y dése cuenta, voy a aprovechar para meterle un poquito de enseñanza de los simbolismos católicos.
que ellos traen las costumbres de Nimrod, las costumbres de los dioses paganos, del sol, de la luna, de las estrellas. Y el atuendo que usa el Papa, el hijo del diablo, ¿verdad? Recuerde que es un sombrero así, en esta forma, si lo ha visto, ¿verdad? Que representa la boca del pez así abierto y la capa abierta. Ese es lo que es todos los masones. De hecho, todo lo que utilizan los católicos también son signos masones. Digo, el día que también quiera, bendito hermano y bendita hermana, una enseñanza sobre los signos masónicos, sus significados, los signos satánicos y todo lo que significa, pues va a tener mucha cultura para ver todo lo que meten ya en Facebook, todas las inscripciones, en Google, todo lo que hay, todo tiene ya, todo está marcado por la bestia ya, para darse lugar a la marca que es el sello. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Estamos hablando que prohibirán abstenerse. Ahora, hay de alimentos, hay hoy cristianos que se llaman del Shabbat, del séptimo día, y otras doctrinas que prohíben comer carne de puerco, que prohíben comer ciertas carnes, que porque en el Antiguo Testamento está escrito, y quieren llevar los rituales que eran una sombra, una preparación de lo que iba a venir. Ahora, recordemos una cita bíblica. Cuando Pedro, en el libro de los Hechos, estaba en una isla llamada Yospet, en una azotea, que tenía hambre y estaba orando, tuvo una visión de una carpa con animales, reptiles, cuadrúpedos, que bajaba del cielo. Y le dijo Dios: Pedro, mata y come. Y le dijo: no, Señor, yo nunca he tocado nada inmundo. Hablando de Levítico, hablando del Éxodo, hablando de las leyes de culto que estaban establecidas. Y él dijo: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. No llames inmundo. Claro, primeramente la enseñanza era que la salvación también era para los gentiles, porque Cornelio había tenido una aparición que era un gendarme de Roma que no era judío, para que fuera el primer hombre bautizado junto con su familia y sus seres queridos y entrar al judaísmo espiritual, que Pedro y los discípulos y los primeros cristianos se quedaron anodadados de que la salvación también era para los gentiles. Pero de igual manera, ya dijo Dios, eso era una sombra. Pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería, sin culparse. A los que tenemos entendimiento, claro, porque desde Génesis Dios no hizo ninguna prohibición de comer a los animales que había dejado para comer, porque así lo dice, que Dios crió animales para que el hombre también se abasteciera de eso. Bueno, entonces recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el primer pacto fue de cultos terrenales, para que viniera lo verdadero, y muchos, por tener la mente cuartelizada, por su hipocresía, por sentirse doctores de la ley, quieren mezclar los rituales que estaban en el Antiguo Testamento y algunos también, algunas parábolas y ejemplos que vienen en el Nuevo Testamento, porque tienen la mente cuartelizada. Uno de ellos, por ejemplo, es que también una congregación, en alguna ocasión llegaba el pastor y llegaba con lebrillos, ¿verdad?, de barro, a lavarle los pies a la gente. Y yo decía: ¿qué pasa? Y les decía: ustedes tienen que hacer esto porque así mandó Cristo. Ay, hermano y hermana, bueno, tienen la mente cuartelizada, ¿verdad? Y usan parábolas, usan rituales que no entendieron por la hipocresía, porque Dios es un Dios que da revelación al justo. Pero esto es por la apostasía. Recuerde, por eso hoy la iglesia que se autodomina cristiana está dividida en 1000 partes. Mire, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes. Claro, ya cuando nosotros estamos en la verdad, cuando entramos por la puerta del redil, todo alimento debemos de darle gracias a Dios, no al papá,
No al decir gracias papá porque trabajas, gracias mamá por hacerme. No, no, Dios creó todo. No se lo olvide. No es el dinero, no es mi trabajo. No, no, no. Dios es el que nos añade todo, hermano y hermana. Dios creó y Él es el que nos da todos los días. Entonces, hay con acción de gracias agradecerle, no nada más, principalmente por el pan espiritual, pero también por el pan que llega por añadidura, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Ya le dije, muéstrame tus obras sin fe y yo te voy a mostrar mi obra por fe. Creyente no es llamarme discípulo, ni decir que ya me bauticé. Creyente es hacer las cosas del pacto y hacer los mandamientos de Dios y creerlos. Dice para los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, porque solamente los que conocemos la verdad podemos saber que todo lo que Dios creó es bueno y no es malo. Y aquí lo dice, mire, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque en todo hay que darle gracias a Dios. Entonces, nada hay que desecharse. Está hablando aquí de los alimentos, está hablando aquí de los animales, está hablando de todo lo que se arrastra. Lo único que nos está prohibido por Dios y también tiene un porqué es la sangre. No comer la sangre del animal. Moronga y que la sangre del toro. Bueno, cuando yo no voy a juzgar a los que no son creyentes, a los que no han sido llamados, porque no tienen discernimiento, no tienen entendimiento. De hecho, yo llegué a comer moronga, ¿verdad? Pero Dios me perdonó porque estaba en ignorancia. Y no nada más eso, pero todos los pecados. Y la sangre está prohibida comer porque es la vida. Y la vida es para Dios. Entonces, desde Levítico dice que se podía comer del animal, pero que su sangre tenía que ser vertida en la sangre. Y luego enterrarla. Y luego comer. Coman la carne desangrada. También hay una enseñanza sobre eso con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, hermano. Ahorita no me voy a detener, pero todo lo demás lo puede comer. Porque es de dar gracias. Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Ahora, si se toma con acción de gracias. Gracias, Señor, por estos alimentos que pones a la mesa. Dice, porque la palabra de Dios... Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, si ese animal viene contaminado también, como hoy, bendito hermano y bendita hermana. Lamentablemente yo le decía, metiéndome un poquito a esto, que el orden mundial, el G12, los masones que tienen el control de todos los seres humanos, están metiendo absolutamente en todo veneno para que no nos multipliquemos, ya dicho por Dios, claro que Dios lo permite, ¿verdad? Y para que no haya tanta población, porque ya el planeta está sobre abundado. Entonces están metiendo muerte, veneno en productos de plástico, en aguas, sobre todo en alimentos, en gallinas, en pollo, en res. Están metiendo cáncer, vienen ya contaminados en hortalizas, en riegos, fertilizantes que obligan para que vendan, obligan a toda esa gente. Allá hay alimentos que no estén contaminados, hay muy pocos, sobre todo en las ciudades. Los que vamos a comprar a mercados, a Walmart y a todas esas partes, ¿verdad? A la Merced, y todo eso ya viene contaminado. Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que también habla de la contaminación del pecado, como yo le dije. Pero siendo una o siendo otra, cuando nosotros aquí ponemos en práctica los mandamientos de Dios en todo y sabemos que todo está contaminado, le damos gracias a Dios y le decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que esto que nos estás añadiendo lo santifiques, que le quites todo lo dañado, todo lo malo que puedan tener para que sean de buen provecho para tus cuerpos, Señor, que son tuyos.
Entonces es con acción de gracias y pidiéndole a Dios que santifique también lo malo que puedan tener, pero nada es de desecharse. Bendito hermano y bendita hermana. Y tomarlo con acción de gracias siempre, en todo momento. Y dice en el 5, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6 dice, si esto haces o esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las sanas palabras de la fe. O nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero no es si esto enseñas de los alimentos, no, si esto enseñas desde el primer capítulo de Timoteo, porque ya vimos los requisitos para la obra de Dios, qué es lo que se tiene que enseñar, la piedad, la honestidad, la santidad, no permitir que entre doctrina falsa. Entonces, aquí ya le está diciendo Pablo a Timoteo y recordándole cuál es el pacto de este camino. Y ya le estás diciendo, Timoteo, si tú te dedicas a enseñar y a cuidar y a hacer atalaya y a no permitir apostasía, falsedad, si tú enseñas eso a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, no del hombre, sino de Jesucristo. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que si uno verdaderamente enseña la verdad, vamos a tener oposición, vamos a tener señalamientos, no, el mundo nos va a aborrecer, vamos a tener muchos enemigos, pero no me importa, porque yo soy ministro de Jesús, no de hombre. Ni puesto por el hombre, ni quiero agradar al hombre, sino quiero agradar a aquel a quien le debo fidelidad, a aquel a quien nunca encontré engaño y siempre fue fiel a mi vida, a aquel a que me dio su vida, a él voy a agradar, porque él es el Señor, él es el amo, él es el dueño de la iglesia y los mandamientos vienen de él. Entonces serás buen ministro, buen obrero, buen siervo de Jesucristo. Y mire bien, nutrido, esto es muy importante, con las palabras de la fe. Porque yo le digo, usted va a decir, sí, la Biblia, yo también la tengo. Ok, pero se necesita ser irreprensible, ser casto de sí mismo, tener buen testimonio de los de afuera. Se necesita no ser iracundo, se necesita no ser avaricioso, no codicioso, se necesita dar mi vida, se necesita amar al rebaño para poder tener las vitaminas espirituales para mi espíritu mediante la lectura y mediante la palabra. Porque Dios puede cerrar, así como los alimentos que vienen contaminados por acción de gracias, Dios les quita lo contaminado, de igual manera esta bendita palabra a muchos les contamina y Dios permite que este pan espiritual a muchos los contamine, transgrediendo y torciendo las escrituras y dejándoles el sello y entendiéndolas de diferente manera y están muertos porque no les nutre, porque esta palabra es para el espíritu. Así que hay un precio para poder tener acceso a la nutrición. Y recuérdese, estar bien nutrido, porque son parábolas, son ejemplos, es una persona que está bien alimentada en el cuerpo humano, que no tiene anemia, que tiene su cuerpo saludable por el alimento o los alimentos que come. Recuerde también, vemos una parábola, un ejemplo, una comparativa, una profecía sobre esto de Daniel y sus amigos cuando van a la deportación de Babilonia y ellos piden no contaminarse con la comida de Nabucodonosor y piden legumbres, ¿verdad? Y piden 10 días para que vieran sus rostros y vieran. Y cuando el eunuco vio cómo estaban, los vio bien nutridos, hablando siempre espiritualmente, bendito hermano y bendita hermana, con la bendita palabra de Dios. Así que para poder tener acceso a estas vitaminas y a esta medicina, a esta bendita palabra, primeramente hay que hacer.
para obtener las bendiciones que están escritas. Ahora, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las buenas palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ¿qué habla de doctrina? Recuerda que doctrina es enseñanza. Y la doctrina que nosotros debemos de seguir es a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, síganme. Aquí está esta doctrina. ¿Cuál es tu enseñanza, Señor? Cruz, muerte, luz, sal, derramamiento de sangre. Esa es la doctrina. O sujetarse a Dios, ser obediente, salir de este mundo. Ok, eso es seguir. Ahora, ¿qué nos manda Dios, bendito hermano y bendita hermana? ¿Qué nos dice referente a la apostasía? ¿Qué nos dice? Que yo he llorado, he suplicado, cristianos que estuvieron aquí, incluyendo familia de carne, que ya no es familia espiritual, sino de carne. Les rogué, les supliqué que desecharan, que no escucharan. Apóstatas que tenían por hipocresía su mente cuartelizada y me dijeron, yo sé qué hago, a mí nadie me engaña. Bueno, ahora sí que aquí dice la palabra de Dios, así lo dice, desecha, tira a la basura las fábulas, los cuentos, los que tienen la mente cuartelizada, los que se van a puros cuentos y engañan y que no tienen nada de verdad. Desecha las fábulas profanas, porque profanan, ensucian el templo y la casa de Dios, la ensucian con pecado. La palabra profanar es manchar el ágape, el campo, el vestido que Cristo Jesús nos vino a poner, blanco, virgen, intachable. Profanas, fábulas y de viejas, profanas, desecha fábulas profanas y de viejas. ¿Y por qué dice que de viejas? Porque siempre se la hablan. Mire, desde que vino Cristo Jesús, es lo mismo, prosperidad, dinero, eres hijo del rey, ya eres perdonado, eres esto, eres... Y eso es una doctrina que Satanás trae desde el principio. También desde el Edén, vas a ser como Dios. Vas a ser, desecha todo eso, lo de la carne. Y dice, fíjate, ejercítate para la piedad. Bien, hermano, va a poner una comparativa abajo también del ejercicio corporal, pero antes de explicar, voy a explicar primeramente este. Bueno, yo estoy flaquito, ñongo, como dicen aquí en México, flaco. Y otro tiene un cuerpo atlético, musculoso, y yo quiero tener esa nutrición. Y voy a un buen gimnasio, ¿verdad? A un buen gimnasio. Y en un buen gimnasio, primeramente me van a hablar de la alimentación. Me van a pasar con el doctor a ver si estoy anémico, a ver si no me voy a desmayar por hacer, y me van a dar primero una buena alimentación. Luego el instructor me va a enseñar a manejar los aparatos con ejemplo, para empezar a desarrollar los músculos de mi cuerpo, y eso lleva tiempo, eso lleva dolor, eso lleva un orden cotidiano. De igual manera, el espíritu necesita practicar los mandamientos, practicar las obras de Dios, practicar lo bueno. Eso es ejercitarse. Como discípulo, llega un momento en que Dios me permite un discernimiento, una estatura, y levanto la mano y digo, hermano, sí, por favor, podría participar en recoger las sillas, en limpiar, podría, por favor, rogarle a Dios que me dé un ministerio para poder practicar y ejercitarme para desarrollar la estatura del varón perfecto y poder llegar a tener el obispado. ¿Puedo empezar por esto, Señor? ¿Puedo empezar a ejercitarme? Sí, con mucho gusto, hijo. Empieza a ejercitarte. Y así
se empieza a practicar el amor para poder alcanzar una estatura fuerte, una estatura del varón perfecto. Recuerda, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, aquí abajo, para hablar de la carne, mire. Porque el ejercicio corporal, desecha las palabras, ejercítate porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es una parábola. Sí, no te está diciendo que no sea provechoso ir a correr, ir al gimnasio. No, pero ¿sabe qué, hermano? Fíjese bien, la comparativa de la carne y del espíritu. ¿Yo qué quiero? ¿Presumir un cuerpo para que las mujeres me... ¿O presumir? No presumir, más bien que yo sea fuerte por dentro y que sea un hombre que pueda enfrentar a Satanás con el ejercicio espiritual y que lo pueda retorar. Ahora bien, la piedad es eterna, ese ejercicio me va a servir. Lo de aquí es una comparativa, no digo que sea malo, lo vuelvo a repetir. Si usted corre, si usted hace ejercicio, es bueno para el cuerpo, pero primeramente el espíritu. Y también, mucho cuidado, todo en exceso, porque el ejercicio, si me aparta 2 o 3 horas de estar leyendo, de estar glorificando, de estar haciendo luz, perdóneme, pero deje el ejercicio, hermano. Hágalo cuando tenga un tiempo, cuando no haya obra, cuando tenga un... Si es que lo tiene, porque habemos algunos que no tenemos ni tiempo para esas cosas. Entonces, el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué nos quiere decir Dios ahí? Bien, 30, 40, 50 años, ¿cuánto va a vivir? El cuerpo va a regresar al polvo. Se va a terminar su cuerpo atlético y se va a ir, pero la piedad es eterna. El ejercicio espiritual es eterno. ¿Qué dijo Dios? Que todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, Dios nos los va a retribuir. Y que aquel que entregó su vida para hacer la obra buena, va a tener un pago de retribución que es la vida eterna. Entonces dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, recuerda que estábamos viendo la palabra piedad que se llama devoción e inclinación a las cosas de Dios. Y claro que si yo tengo esa devoción y esa inclinación, voy a estimar todo como basura. El ejercicio corporal, el dinero, todo, lo voy a tener, porque voy a apresurarme para tener la estatura del varón perfecto, para poder llegar a ejercitarme y estar bien nutrido para llegar al obispado, para llegar a ser un diácono conforme a la palabra de Dios. Que todo esto tiene una correlación con lo que hemos estado viendo en el capítulo 3 y 4 de Primera de Timoteo. Ahora bien, pero para la piedad, ejercítate para la piedad, porque para esto te aprovecha. Dice, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Claro, alabado sea Dios. Fíjense nada más qué bendición. La herencia que nos trajo Cristo, nos las trajo desde aquí. Mire, le voy a explicar esto para que podamos entender bien. Yo tengo un padre que es rico, millonario. Tiene 100 millones de dólares en el banco. Y tiene 2 hijos, ¿verdad? Pero aquí mi padre me dice que me va a dejar sus empresas y me va a dejar su dinero, ya sea a los 2 hermanos o a uno solo, que haya sido obediente, ayudándole en su obra, ayudándole en sus empresas. Pero bien, desde aquí empieza la bendición. Primeramente, que tengo un trabajo y mi padre me está pagando. Segundamente, que tengo un carro del año. Comparativas, yo nunca voy a meter esta doctrina, estoy usando comparativas, ejemplos. Yo no hablo de prosperidad, estoy poniendo ejemplos. Tengo un padre que me da un carro del año, si me caso me va a prestar para una casita, para ir y ya tengo, igual con Cristo. Aquí tenemos ya en esta vida presente, somos coherederos ya de herencia. Nos ha dado el Espíritu, nos ha dado esta letra, nos ha dado sabiduría, nos ha dado poder, nos da crecimiento, nos da luz, que nos da un campo, porque el darnos la oportunidad
del campo, que es amar al prójimo y es practicar y ejercitarnos, es una herencia. Es lo que perdimos en el Edén, el huerto. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados. Ahí encontramos la paz, ahí encontramos el gozo, ahí encontramos el favor de Dios. Entonces, esto nos ha... Ahora bien, estoy yo practicando y me estoy nutriendo en esto que ya tengo, pues voy por algo mucho más grande que es la vida eterna. Por eso habla de esta vida presente y de la que viene. ¿Por qué? Porque cuando muera mi Padre terrenal y yo fui fiel, entonces vienen los 100 millones de dólares y soy dueño de las empresas. Bien, de igual manera también nos habla de una vida eterna. Nos habla de una herencia incorruptible, inmarcesible, que está guardada en los cielos. Una corona, un trono, el árbol de vida, un nuevo nombre, etcétera. Ya lo sabemos, bendito hermano. Entonces, si yo sé que el ejercicio corporal para poder ser atleta, para poder llegar a ser una persona fuerte con músculos, usted métase a internet y investigue cuánto tiempo le llevaría tener un cuerpo atlético y cuánto tiempo abstenerse de alimentos, de grasas, de antojos, de pan dulce y cuánto tiempo de estar trabajando todos los días. Pues bueno, esos ejemplos que pone Dios es a la carne, es de una salud carnal y de una salud espiritual. Que de igual manera, para poderme ejercitar en la piedad, debo de abstenerme de alimentos satánicos, de la mesa de Satanás, debo de ir al gimnasio que es el discipulado, debo de ir a ejercitarme, debo de ir a practicar el amor durante horas y horas, y para eso necesito hacer sacrificios del mundo, como un buen atleta sacrifica, como el Canelo, como los que presentan cuerpos, sacrifican otras cosas y pasatiempos del mundo por llegar a tener ese cuerpo. Y de igual manera aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es poderoso, y que el cuerpo de Cristo es poder llegar a ser obispo, es poder llegar a ser un diácono, es poder ser un ministro ya ejercitado, ya fuerte, ya un cuerpo que enfrente a Satanás y vaya a la piedad. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo espero siempre de todo corazón que esta bendita palabra sea para que dé un fruto de vida, y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 10. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.